Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para las mejores recomendaciones y descubrimientos del mundo del entretenimiento. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un universo de emociones. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a explorar un género que me apasiona y que sé que a muchos de ustedes también, las series turcas románticas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de dramas turcos que te robarán el corazón, esas historias de amor auténticas, profundas y llenas de pasión que te dejarán suspirando y con ganas de más. Prepárense para un viaje lleno de intriga, romance y paisajes espectaculares. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las mejores recomendaciones de series, películas y mucho más. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a sumergirnos en estas joyas turcas. He seleccionado cuidadosamente algunas de mis series favoritas, aquellas que realmente me han tocado el corazón y que estoy segura de que también los enamorarán a ustedes. La primera serie que quiero recomendarles es una que se ha convertido en un clásico moderno, Amor Eterno. Si aún no la han visto, corran a buscarla. Esta serie es una montaña rusa de emociones que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las ambiciones de otros personajes. Kemal, un ingeniero de minas, se ve obligado a dejar Estambul, mientras que Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul para vengarse, pero el amor entre él y Nihan sigue vivo. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es simplemente electrizante. Sus interpretaciones son tan convincentes que te harán sentir cada una de sus emociones. Además, la trama está llena de giros inesperados, secretos oscuros y dilemas morales que te harán reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio. Amor Eterno es una serie que te dejará pensando en ella mucho después de haberla terminado. Prepárense para llorar, reír y enamorarse junto a Kemal y Nihan. Amor Eterno es mucho más que una simple historia de amor. Es un análisis profundo de las diferencias de clase, la ambición desmedida y el peso de las decisiones del pasado. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un hombre íntegro y trabajador que lucha por superarse a pesar de sus humildes orígenes. Su amor por Nihan, interpretada con una sensibilidad conmovedora por Neslihan Atagül, es puro y sincero, un faro que lo guía en medio de la oscuridad. Nihan, por su parte, es una mujer fuerte y decidida, atrapada en una jaula dorada por las expectativas de su familia y la manipulación de Emir. Su amor por Kemal es su escape, su esperanza de una vida mejor. La serie no solo se centra en la relación de Kemal y Nihan, sino que también explora las vidas de los personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Emir, el villano de la historia, es un hombre despiadado y obsesionado con el poder, dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Su relación con Nihan es tóxica y destructiva, pero también fascinante. Los padres de Nihan, Vildan y Önder, representan la alta sociedad de Estambul, preocupados por las apariencias y el estatus social. Su ambición y su egoísmo son la principal causa del sufrimiento de Nihan. Y así, cada personaje aporta una pieza al complejo rompecabezas que es Amor Eterno. La dirección de la serie es impecable, con una fotografía cuidada y una banda sonora emotiva que realza cada escena. Los paisajes de Estambul, tanto los opulentos palacios como los humildes barrios, se convierten en un personaje más de la historia. La serie también aborda temas importantes como la justicia social, la corrupción y la importancia de la familia. Amor Eterno es una serie que te invita a reflexionar sobre el mundo que te rodea y sobre tus propios valores. Es una historia que te tocará el corazón y te dejará pensando en ella mucho después de haberla terminado. No se la pierdan, de verdad, es una joya. Continuamos con otra serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci. Esta es una comedia romántica refrescante y encantadora que te sacará una sonrisa en cada episodio. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Un día su hermana mayor la obliga a buscar trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Khan,
un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida. Entre Sanem y Can surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por los celos, los malentendidos y las intrigas de otros personajes. Lo que hace que Erkenci-Kuş sea tan especial es su frescura y su humor. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química increíble que se transmite a través de la pantalla. Sus personajes son entrañables y te harán reír a carcajadas con sus ocurrencias y situaciones cómicas. Además, la serie está ambientada en paisajes espectaculares de Estambul y cuenta con una banda sonora pegadiza que te pondrá de buen humor al instante. Erkenci-Kuş es la serie perfecta para desconectar del estrés diario y disfrutar de una historia de amor ligera, divertida y llena de optimismo. Erkenci-Kuş es como un soplo de aire fresco en medio de tanta drama. Sanem, interpretada con una energía contagiosa por Demet Özdemir, es una joven ingenua y soñadora que vive en su propio mundo de fantasía. Su espontaneidad y su torpeza la convierten en un personaje adorable. Can, interpretado por Can Yaman con un encanto irresistible, es un hombre libre y aventurero que ha recorrido el mundo en busca de nuevas experiencias. Su espíritu independiente y su pasión por la fotografía lo convierten en un personaje fascinante. La relación entre Sanem y Can es el corazón de la serie. Su química es explosiva y sus interacciones son llenas de humor y ternura. Desde el primer momento se sienten atraídos el uno por el otro, pero su relación se ve complicada por los malentendidos y las intrigas de los personajes secundarios. Aylin, la exnovia de Can, es una mujer ambiciosa y manipuladora que hará todo lo posible para recuperar a Can. Emre, el hermano de Can, es un hombre envidioso y resentido que tratará de sabotear la relación entre Sanem y Can. Y así la serie se llena de situaciones cómicas y dramáticas que te mantendrán enganchado desde el principio hasta el final. Pero Erkenci-Kuş no es solo una comedia romántica. También es una historia sobre el crecimiento personal, la superación de los miedos y la importancia de seguir tus sueños. Sanem, a lo largo de la serie, aprende a ser más segura de sí misma y a luchar por lo que quiere. Can, por su parte, aprende a abrir su corazón y a confiar en los demás. La serie también aborda temas importantes como la igualdad de género, la importancia de la familia y el respeto por la naturaleza. Erkenci-Kuş es una serie que te hará reír, suspirar y reflexionar. Es una historia que te dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación de optimismo en el corazón. Es perfecta para esos días en que necesitas un poco de alegría y positivismo en tu vida. Súper recomendada. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor prohibido y llena de pasión, les recomiendo Silla Beyazazk. Esta serie es un drama romántico con toques de acción y suspense que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. La historia gira en torno a Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario despiadado. Asl es una mujer compasiva y dedicada a salvar vidas, mientras que Ferhat es un hombre frío y atormentado por su pasado. A pesar de sus diferencias, entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a cuestionar sus propios valores y creencias. ¿Podrá el amor transformar a Ferhat y redimirlo de sus pecados? ¿Podrá Asl aceptar el oscuro mundo de Ferhat y encontrar la felicidad a su lado? Silla Beyazazk es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, sobre la capacidad del amor para transformar a las personas y sobre la importancia de perdonar y ser perdonado. La química entre los protagonistas, Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol, es intensa y apasionada. Sus interpretaciones son tan convincentes que te harán sentir cada uno de sus dilemas emocionales. Prepárense para un viaje lleno de peligro, intriga y romance prohibido. Silla Beyazazk es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde el amor surge en los lugares más inesperados. Asl, interpretada con una elegancia y una fuerza conmovedora por Birce Akalay, es un rayo de luz en la vida de Ferhat. Su bondad y su compasión la convierten en un ángel en medio de la oscuridad. Ferhat, interpretado por Ibrahim Çelikkol con una intensidad arrolladora, es un hombre atormentado por su pasado y por las decisiones que ha tomado. Su frialdad y su crueldad son una máscara para ocultar su dolor. La relación entre Asl y Ferhat es un choque de mundos, una lucha entre el bien y el mal. Su amor es prohibido y peligroso, pero también irresistible. A medida que se van conociendo, Asl descubre la humanidad que se esconde detrás de la fachada de Ferhat, y Ferhat descubre la bondad y la esperanza que le ofrece Asl. Juntos se enfrentan a sus propios demonios y luchan por encontrar la redención. La serie está llena de giros inesperados y escenas de acción que te mantendrán al borde del asiento.
La trama es compleja y te invita a reflexionar sobre temas como la justicia, la venganza y el poder del amor. Los personajes secundarios también son fascinantes, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Namk, el tío de Ferat, es un hombre poderoso y corrupto que controla el mundo del crimen. Yete, la madre de Ferat, es una mujer atormentada por su pasado y por el destino de sus hijos. Siyabe Yazask es una serie que te hará sentir emociones intensas. Te hará llorar, reír, suspirar y temer. Es una historia de amor que te dejará pensando en ella mucho después de haberla terminado. Es una serie que te demostrará que el amor puede surgir en los lugares más oscuros y que puede transformar incluso a las personas más crueles. Si te gustan las historias de amor prohibido con toques de acción y suspense, esta es tu serie. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es Ask Laftan and Lamaz. Esta es una comedia romántica encantadora y divertida que te robará el corazón con su sencillez y su encanto. La historia se centra en Ayat, una joven de origen humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y exigente que no cree en el amor. Entre Ayat y Murat surge una atracción instantánea, pero su relación se ve complicada por los malentendidos, las mentiras y las intrigas de otros personajes. ¿Podrán Ayat y Murat superar sus diferencias y encontrar el verdadero amor? Ask Laftan and Lamaz es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. La química entre los protagonistas, Ander Zel y Burak Deniz, es innegable. Sus personajes son adorables y te harán conectar con ellos desde el primer momento. Además, la serie está ambientada en escenarios preciosos de Estambul y cuenta con una banda sonora alegre y pegadiza que te pondrá de buen humor. Ask Laftan and Lamaz es la serie perfecta para disfrutar de una historia de amor ligera, divertida y llena de optimismo. Ask Laftan and Lamaz es una serie que te envuelve en un ambiente de alegría y romance. Ayat, interpretada con un carisma y una dulzura encantadora por Ander Zel, es una joven luchadora y optimista que no se rinde ante las adversidades. Su personalidad vibrante y su sentido del humor la convierten en un personaje irresistible. Murat, interpretado por Burak Deniz con un encanto y una elegancia arrolladora, es un hombre serio y reservado que ha construido un muro alrededor de su corazón. Su arrogancia y su exigencia son una forma de protegerse del dolor. La relación entre Ayat y Murat es un torbellino de emociones. Desde el principio chocan debido a sus personalidades opuestas, pero también se sienten irremediablemente atraídos el uno por el otro. Su amor es un juego de tira y afloja, lleno de malentendidos, celos y reconciliaciones. A medida que se van conociendo, Ayat le enseña a Murat a abrir su corazón y a creer en el amor, y Murat le enseña a Ayat a ser más segura de sí misma y a luchar por lo que quiere. La serie está llena de situaciones cómicas y románticas que te harán reír a carcajadas y suspirar de amor. Los personajes secundarios también son entrañables, cada uno con sus propias historias y personalidades. Tubal, la mejor amiga de Ayat, es una mujer divertida y extrovertida que siempre está dispuesta a ayudar a sus amigos. Doruk, el hermano de Murat, es un hombre inteligente y leal que siempre está ahí para apoyar a su hermano. Ask Laftan and Lamaz es una serie que te hará creer en el poder del amor y en la importancia de ser tú mismo. Es una historia que te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede superar cualquier obstáculo. Si te gustan las comedias románticas con personajes adorables y una trama ligera y divertida, esta es tu serie. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC y cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que se ve envuelto en problemas con la justicia. Gracias a la ayuda de un abogado, Yaman tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en un barrio rico de Estambul, donde conoce a Mira, una joven atractiva y popular que está comprometida con otro hombre. Entre Yaman y Mira surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por las diferencias sociales, los problemas familiares y las intrigas de otros personajes. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre las diferencias sociales, sobre la importancia de la amistad y la familia, y sobre la búsqueda de la identidad y la felicidad. La serie cuenta con un elenco talentoso y una trama adictiva que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Además, la banda sonora es espectacular y te hará sentir cada una de las emociones de los personajes. Medcezir es una serie que te dejará pensando en ella mucho después de haberla terminado.
Medcezir es una serie que te transporta a un mundo de lujo y privilegios, pero también de conflictos y secretos. Yaman, interpretado con un carisma y una sensibilidad conmovedora por Atay Ulusoy, es un joven inteligente y ambicioso que ha tenido que luchar contra la adversidad desde muy joven. Su llegada al barrio rico de Alcoy le abre un mundo de posibilidades, pero también le enfrenta a nuevas dificultades. Mira, interpretada por Serine Isarkaya con una elegancia y una fuerza arrolladora, es una joven hermosa y popular que vive una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, detrás de su fachada de chica popular, se esconde una profunda tristeza y una necesidad de ser amada. La relación entre Yaman y Mira es un choque de clases sociales, una lucha entre la tradición y la modernidad. Su amor es prohibido y complicado, pero también irresistible. A medida que se van conociendo, Yaman le enseña a Mira a valorar las cosas importantes de la vida, y Mira le enseña a Yaman a confiar en los demás y a abrir su corazón. La serie está llena de drama, romance y suspense. Los personajes secundarios también son complejos y fascinantes, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Selim, el abogado que ayuda a Yaman, es un hombre justo y compasivo que se convierte en un mentor para Yaman. Ende, la madre de Mira, es una mujer elegante y sofisticada que lucha por mantener su estatus social. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre las diferencias sociales, sobre la importancia de la familia y la amistad, y sobre la búsqueda de la identidad y la felicidad. Es una historia que te tocará el corazón y te dejará pensando en ella mucho después de haberla terminado. Si te gustan los dramas románticos con personajes complejos y una trama adictiva, esta es tu serie. Y bueno, mi gente linda, estas son solo algunas de las series turcas románticas que les recomiendo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del amor y la pasión turca. Recuerden que estas series están llenas de emociones, giros inesperados y personajes entrañables que les robarán el corazón. Hemos explorado historias de amor prohibido, comedias románticas ligeras y series que te harán reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Desde la intensidad de Amor Eterno hasta la frescura de Erkencikus, pasando por la pasión de Siyabe Yazask, el encanto de Ask Laftan Anlamaz y la profundidad de Medcezir. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que les haga suspirar de amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. El amor hay que compartirlo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas románticas favoritas. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué series me recomiendan a mí. Siempre estoy buscando nuevas historias para enamorarme. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las mejores recomendaciones de series, películas y mucho más. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor.